Dios te bendiga, familia, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Dani Santana y en esta ocasión les compartiré 5 pilares de una iglesia victoriosa, así que no te muevas. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, dándole a suscribirse, activando la campanita para que cada vez que comparta un nuevo video, seas uno de los primeros en recibir la notificación. Comencemos. El primer pilar de una iglesia victoriosa es salir de las 4 paredes. Así es, salir de las 4 paredes. Cuando leemos la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, y Marcos 16, 15, y el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21, en esos 3 pasajes y otros más de la Biblia, encontramos el mandato de Jesús. ¿Cuál? Pues la gran comisión, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la palabra del Señor nos invita a que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y no es un mandato exclusivo para un evangelista. Predicar el Evangelio es el mandato de Jesús a todo creyente de Cristo, a todo seguidor, a todo discípulo del Señor. Ahora, ¿dónde entra este primer pilar? Pues en que muchos hermanos en la fe solamente predican a sus propios hermanos en la fe. Lamentablemente, la mayoría de hermanos no predica fuera de la iglesia. Simplemente va el martes o el domingo a la iglesia, predica la palabra o escucha el mensaje, pero no predica en su casa, no predica fuera o en el trabajo. Y realmente la voluntad de Dios es que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Cuando leemos la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 42, la palabra dice que los hermanos en la fe de la iglesia primitiva predicaban en el templo, enseñaban en el templo, pero también enseñaban en las casas. Textualmente dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De igual forma, cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Hechos, en su capítulo 11, versículo 19 en adelante dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución por causa de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En este primer pilar, quiero despertar en ti la pasión por predicar fuera de la iglesia, sin ningún tipo de distinción. O sea, predica a todas las personas. Lamentablemente hoy día ocurre lo mismo. Judíos le predicaban a judíos. Hoy día, cristiano le predica a otro cristiano. Y la voluntad de Dios es que el Evangelio se expanda, como hacía la iglesia en Hechos 5:42, que no solamente predicaban en el templo, sino fuera. Antes de continuar con este mensaje, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita para que cada vez que comparta un video seas uno de los primeros en recibir la notificación y por lo tanto ser edificado con la palabra del Señor. No olvides compartir este video y dejar tu comentario, que nos ayuda y nos motiva. Claro está, nuestra mayor motivación es Dios, pero saber que este mensaje está llegando también me llena de mucho gozo, entendiendo que la gloria siempre es de Dios. La iglesia primitiva no era solamente una iglesia de templo, era una iglesia de calle, una iglesia que tenía un púlpito en la calle y el poder de Dios era sobrenatural. Todavía lo es, pero Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos. Sigamos leyendo el versículo 20 del libro de Hechos capítulo 11, escucha lo que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesucristo. El versículo anterior dice que había un remanente que solamente le predicaba a los judíos, a más nadie. El verso siguiente dice: pero había entre ellos, o sea, había un remanente que se atrevió ¿a qué? A predicarle a la gente que los demás hermanos no querían y a predicar en lugares donde otros no querían. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? Pues dice la palabra del Señor que la mano de Dios estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Cuando leo esta palabra, recuerdo lo dicho lo expresado en la Biblia: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y aún la palabra dice que la fe viene por el oír. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el evangelio no hubiese sido efectivo en esa comunidad si nadie predica. Si nadie predica, nadie se convierte. Si ese remanente no se hubiese atrevido, el avivamiento no hubiese llegado, al menos en ese tiempo. Pero se atrevieron, y la mano de Dios estuvo con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Recuerda, no estaban dentro de las cuatro paredes, sino que se atrevieron a salir. El pilar número 2 lo encontramos en el texto anterior, cuando la palabra del Señor nos dice, en los versículos 19 y 20, dice que un remanente se atrevió a predicarle a las personas que no eran de su propia cultura. Y aún la Biblia, en Mateo 28, versículo 18 en adelante, y Marcos 16, 15, podemos entender aquí que la palabra nos dice: prediquen a toda criatura. O sea, prediquen la palabra sin distinción, tenga o no tenga tatuajes, use pantalón o no. Independientemente de la condición física de una persona, debemos predicar el evangelio, porque todos tenemos necesidades físicas, pero también tenemos necesidades espirituales, y como iglesia estamos llamados a proveer esa necesidad espiritual en las vidas. Recuerda que a Jesús lo criticaban y lo murmuraban porque Jesús era diferente. Jesús entró en la casa de Zaqueo, y esto provocó la crítica y la murmuración de muchos. La gente decía: mira cómo entra Jesús en la casa de un pecador, en la casa de un impío, un hombre que no merece. O sea, óyeme, pero la Biblia dice: el que está enfermo que necesita. Por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hoy día muchos hermanos no le predican a ciertas personas porque esa persona se ve como que no quiere saber de nadie. Esa mujer siempre no predique, háblele del amor, manifieste el amor de Dios, atrévase, predique sin distinción, predique sin acepción de persona, porque el evangelio de Cristo es para todo el mundo. Jesús vino a dar su vida por todos nosotros, aún siendo pecadores. Por lo tanto, independientemente de la condición de esa persona que usted está viendo, háblele de Jesús, porque el poder de Dios le puede cambiar. El tercer pilar de una iglesia victoriosa es la oración. Si te das cuenta, cuando antes de Jesús ascender al cielo, dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Cuando Jesús se va, los discípulos no van a su casa o no van a pescar o se van por ahí a conversar entre ellos, no, sino que la Biblia dice que van al aposento alto y empiezan a orar. Y dice la palabra que perseveraban unánimes en oración en el aposento alto, preparándose para recibir al Espíritu de Dios. Escucha lo que dicen: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva era una iglesia que no se dedicaba solamente a estar dentro del templo, sino que salía, predicaba sin distinción a cualquier tipo de persona, pero también era una iglesia de oración. La iglesia que no ora es una iglesia débil, es una iglesia sin visión, sin unción, sin la manifestación del poder de Dios, porque es una iglesia que está desconectada de Dios. Y estos hombres y mujeres entendieron el mensaje de Jesús. Por eso perseveraban unánimes en oración. En otros pasajes de la Biblia encontramos textos. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. También en Romanos la palabra nos dice que debemos ser constantes en la oración. Jesús oraba de madrugada. Jesús separaba espacio y dice la palabra que se apartaba a lugares desiertos para orar. Porque el hombre o la mujer que no ora, que no habla con Dios, no tendrá nada que decirle a la gente
de parte de Dios. La iglesia que no ora no podrá darle al mundo, no podrá darle a las almas lo que Dios desea darle, porque no estaría conectada con el Señor. El cuarto pilar importante para una iglesia victoriosa, es decir, para usted, hermano y hermana, si quiere ser victorioso en Cristo, este cuarto paso también es importante.